hoy vamos a hablar, no nos apartamos del latín, nos apartamos muchísimo menos de esa zona de Judea y la relación que tuvo esta provincia romana. Ramón Caballero, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, los dos temas de los que vamos a tratar hoy, uno va a ser el latín y la publicidad, para que nos demos cuenta cómo la pervivencia del latín en determinados campos pues es muy grande, y ahora explicaremos un poquito por qué en la publicidad precisamente hay tantísimas reminiscencias latinas y griegas. Y después, si nos da tiempo, pues hablaremos un poquito del tema de Judea, ¿no? Que está ahora tan en boga, por esta guerra tan cruel que está produciendo Ya. en la zona de Israel y Gaza, y explicaremos desde el punto de vista clásico, bueno, un poquito la historia o la relación del pueblo judío con el pueblo romano, ¿no? Y lo mal que lo pasó el pueblo judío también con Roma, ¿no? Empezando por el tema de la publicidad, decir en primer lugar un concepto que es fundamental hablando de lenguas, que es el de lingua franca. La lingua franca sería el tipo o el idioma o el habla que en cualquier época se utiliza para entenderse personas de procedencias muy diversas, ¿no? En este momento, por ejemplo, tendríamos que decir que la lengua franca actual es el inglés, ¿no? Todo el mundo que va al extranjero tiende a hablar en inglés porque parece que es la lengua que domina, o que casi todo el mundo domina, ¿no? Y que se ha convertido en la lengua común Ramón, de esto se diferentes. decidió en una votación en la ONU entre el inglés o el español como lengua comercial, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Y la potencia de los americanos de Estados Unidos fue la que impuso que fuera el inglés esto viene a colación de que hace 2000 años la lengua franca era el latín, y el latín fue lengua franca hasta el siglo XVIII, es decir, cualquier personaje del mundo, cualquier estudioso que iba a cualquier universidad europea, pues utilizaba el latín para entenderse con personajes de otras universidades de otros países, ¿no? Y el latín pervivió con ese carácter de lengua franca durante muchos siglos, ya te digo, hasta el siglo XVIII, así muchísimo tiempo. Luego es verdad que cayó en desuso por las lenguas vernáculas, y bueno, ahora mismo es simplemente la lengua oficial del Vaticano, de la liturgia católica, y ha dejado restos pues en una serie de latinismos que aquí le hemos dedicado programas y programas, esos latinismos, es decir, esas frases que se siguen diciendo en latín y están en el idioma cotidiano, y sin darnos cuenta estamos utilizando latín constantemente, ¿no? Eso de infraganti, eso de ipso facto, ese tipo de expresiones que son Parabellum, Militari. parabellum, es decir, muchísimas cosas, ¿no? Incluso frases completas, ¿no? De refranes, etcétera, etcétera, que siguen utilizando. A eso se le llama latinismo porque siguen siendo latín. Ahora Entonces, mismo, subiendo para el campo, para la emisora, estaba un político que estaba dando una excusa y utilizaron el latinismo, excusatio non petita, accusato accusatum manifesta, manifesta. Eso es exactamente. muy usada. Exactamente, esta es muy usual, ¿no? Esas son frases completas, pero hay palabras de uso común que nos vienen de aquí, del latín. Y yo voy a incidir hoy en un tema muy curioso, que es el tema de las marcas comerciales. Exacto. Las marcas comerciales, por diversos motivos, utilizan mucho el latín, ¿no? ¿Cuáles son los Cada vez motivos? más. Es decir, ¿por qué utilizar el latín ahora a estas alturas y para marcas comerciales? Pues aquí se han dado muchas razones, ¿no? Una primera sería el carácter universal y atemporal que puede tener el latín, ¿no? Eh, mm, mm, Hace que el producto que tú quieres vender no se circunscriba a un país determinado, sino que sea una cosa más universal, como fue el latín en su momento, ¿no? El latín
Otro de los motivos es que tanto el latín como el griego son lenguas muy sintéticas, es decir, son palabras breves que dicen mucho, que esconden mucho significado. Entonces, en la publicidad siempre se tiende a reducir en poco palabras, pues, por lo menos que el término que tú utilices para anunciar algo tenga muchas connotaciones, y esas connotaciones muchas veces te las da el idioma latino. Después, una tercera razón puede ser que son lenguas eufónicas, es decir, son lenguas que suenan bien, El latín suena muy bien. Y distingue. Exactamente. Es un idioma que distingue, ¿no? Claro, y esa será otra el prestigio de lo clásico. Lo clásico siempre tiene esa connotación de prestigio, de algo prestigioso, que es lo que se busca cuando tú le das ese nombre a un producto. Ya veremos que en el campo de los automóviles y en el campo del vino, por ejemplo, son la extensión de términos latinos es extraordinaria, y es por darle esa dignidad, ese prestigio que tiene pues lo clásico, lo antiguo, ¿no? Lo que se considera algo que tú le quieres dar solera, ¿no? Carpe diem, por ejemplo. Un nombre de un vino, ahora lo hablaremos. Y también tiene otra connotación que también se busca con el tema de publicidad, que es el tema de la garantía y seriedad. El latín es un idioma que se considera serio, por eso fue la lengua de la Iglesia, y esas connotaciones que ha adquirido a lo largo de los siglos, pues le dan ese prestigio y esa forma de que las empresas publicitarias busquen términos de estos, que suenen bien, que tengan esa connotación de antigüedad, de prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que se busca. Es curioso que el de las 128 empresas que cotizan en bolsa en España, solamente 4 remiten al inglés. Es curioso, ¿eh? Es decir, que hay muchísimas más que remiten al latín o al griego en muchos casos, que al idioma que ahora mismo es la lengua franca. Es curioso, es muy curioso. Entrando ya en distintas, o poniendo ejemplos de todo esto, pues voy a empezar, por ejemplo, en el campo del deporte. Pues hay marcas como la marca famosa, la Nike, ¿no? Nike, Pues que significa victoria en griego. Pues creía que era un término británico, inglés. No. Nike es victoria. Entonces todo lo relacionado con el deporte, la victoria, etcétera, etcétera, se le buscó ese nombre para darle. La marca Kappa. Sí, los dos gemelos, ¿no? Exactamente. Pues la Kappa es la 10ª letra del alfabeto griego, en este caso. Una de las letras griegas, la Kappa. Hay otra marca ya más desconocida, que es la marca ASICS, es decir, ASICS, que también está muy en boga. Bueno, pues esta nada menos que recoge el acrónimo de Anima Sana Incorpore Sano. Recoge todas esas frases, las iniciales de esa. Es decir, tenemos aquí ejemplos de marcas publicitarias del deporte. Además, esto es a voleo, esto es sentarse un rato y ponerte a pensar en marcas, y saca todo esto. Marcas de limpieza o de droguería, por ejemplo, que utilizamos continuamente. Pues tenemos Quantum para la lavavajilla, ¿no? El Quantum. Sí. Bueno, el Quantum es el más de lo más. El Super Plus, esa expresión plus es latín también, y super incluso. Super Plus está dando como lo que quiere destacar el producto es que lo máximo, lo que más limpia, etcétera, etcétera. Pues de ahí tenemos 2 ejemplos muy claros. La marca Ajax hace referencia a Ajax, que fue ese héroe mitológico, gigantesco, que luchó en la guerra de Troya y que muere o se suicida. Y además lo llevó un equipo de fútbol holandés. Exactamente. Aparte era un detergente o... Es una marca, yo creo que es un detergente. Sí, Ajax, claro. El insecticida Orión. Conocemos también, muy conocido. Me he buscado marcas de esto que todo el mundo sabe, ¿no? Orión es otro personaje mitológico. Y también había radiocassette Orión. El primero yo me compré en Canarias en el año 74. Fíjate, da nombre también a una estrella, que ya aquí contamos el mito que hay detrás de Orión, pero fíjate, aquí Orión tenemos también otra marca.
o la marca de pintura Titán. Titán. Titan Lux, ¿no? Titán. Bueno, pues los titanes eran, sabéis, los hijos de Urano, los primeros dioses de la mitología grecolatina, ¿no? Pues todas estas marcas hacen referencia a eso. Si nos vamos después al nombre de empresas, ¿cuántas empresas conoces que terminan en alia? Se puso de moda en una época que se puso a añadirle... Opticalia, por ejemplo. Mira, yo tengo aquí Educalia, Vialia, Aqualia. Aqualia. Que habla de agua, y la terminación alia. Realia, Globalia. Todas esas tienen ese sufijo latino, ¿no? Está imputa la empresa esa también. Está imputa la empresa, ¿no? Exactamente. Tenemos la empresa que se llama Itinere, ¿no? En camino. Iter itineris es camino. Criteria. ¿El alia qué significa concretamente? La terminación otros. Sí, vale. Relativo a, ¿no? A lo que sea. Si tú dices realia a cosas reales, ¿no? Ajá. Busca globalia, cosas globales, ¿no? Hay más de 200 palabras o de 200 empresas que tienen esa terminación en alia, ¿eh? Curioso, aquí hemos dicho alguna, pero hay muchísimas. Tenemos Criteria, tenemos Logista, otra empresa. Tenemos la empresa Dinamia, también todas de origen Argentaria, ¿no? Argentarius, Argentus es plata. En latín. Los argentarios eran los banqueros antiguos, los primeros banqueros que existieron. Surgió una duda aquí el otro día con un historiador que creo que estamos en el buen camino, ¿no? El nombre propio de un rey tartésico, Argantonio, que tiene que ver con la plata, esa raíz, ¿no? De Argo. Sí, bueno, AR es el símbolo. Hay muchas versiones que buscan explicar ese nombre, pero una de ellas es, claro, que tiene que ver con Argentum, que era la plata, ¿no? De ahí viene el nombre del país de Argentina. Y por eso el río que pasa por Buenos Aires, el río de la Plata, ¿no? Porque allí había unas grandes cantidades de plata y unas minas de plata muy interesantes. Si entramos ya en el campo del automovilismo, aquí ya vemos que hay muchísimo. A ver, los oyentes incluso encontrarán más de los que yo voy ahí diciendo, pero... Yo tenía un Opel Vectra, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí, el Opel Vectra mío. El Opel Vectra. Bueno, en primer lugar decir que los nombres normalmente de las marcas de coche procede casi siempre de su creador o ¿no? Por ejemplo, Renault, Ford, Chevrolet, Citroën, Ford, todas esas son los nombres del creador. Pero algunas incluso han adaptado ese nombre y le han dado nombre latino. Por ejemplo, Audi, ahora Audi, viene su nombre de... Audi es de un verbo latino, que es el verbo audio, que es oír, escuchar. Y es porque el creador de esta marca se llamaba Horst, y eso en alemán significaba escucha, oye. Y de ahí pues se inventó el ponerle el nombre Audi, que sería el imperativo del verbo audio, y darle ese nombre latino, como adaptando su nombre al latín, ¿no? Me dicen por aquí, me apuntan por aquí el nombre de una enfermedad. Tenemos que decir que en medicina casi todos los nombres son de origen griego, como la malaria. Pues mira, malaria en concreto no sé, lo podemos buscar en un momento, si no lo buscas tú ahí, pero seguramente tenga origen en origen latino, salvo que sea una excepción de algún... Pero bueno, todas estas cosas... La palabra malaria proviene del italiano medieval, o sea, no es latín puro. Bueno, pero a lo mejor muchas veces... Significa mal, y aria, aire, mal aire. Sí, lo que pasa que seguramente al italiano ha pasado del latín. En muchísimos casos a nosotros nos llega del italiano, que es el primero que lo adapta, y viene... Y bueno, pues seguramente tenga que ver con aire y con la palabra malus, que en latín es el mal. Mal aire. Mira, pues, fíjate. Diferente a lo que tú has dicho de Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente. cuya Virgen zarpó de San Lucas, la Virgen del Buen Aire. De Buen Aire. Aquí zarpó, sí, señor. Aquí San Lucas. Se le dio nombre a aquella. Primero fue una fortaleza de madera, ¿no? Y ya después un cántabro, Pedro de Garay, fue el que refunda Buenos Aires ya con el nombre como tal, como Buenos Aires. La antena Santa María del Buen Aire. Si le diéramos importancia a todas las cosas históricas que hay. Y Ramón, allí, perdona que haga este inciso, que tenemos todo el tiempo que tú quieras, que haga este inciso. Es una pena que en San Lucas yo subí allí un post, porque me gusta comunicar, soy comunicador, de un sanluqueño que lo conoce muy poca gente.
y que quiso ficharlo al Imperio Británico, su graciosa majestad, la reina Victoria. Victoria, ¿no? No solamente fue un militar de 1840, sino que fue un gran inventor, José González Ontoria. Ontoria, que tenía su calle aquí en San Lucas. Tenía, exactamente. A lo mejor lo habrán confundido con que militó en el Ejército Nacional, franquista. Bueno, pero, de hecho, yo he trabajado en ese banco que está en la calle hoy, San Jorge, ante González Ontoria, y todos los domicilios fiscales del banco eran González Ontoria. Y de buena primera desapareció. Y al parecer fue una decisión que se tomó aquí, algún ayuntamiento, no puedo decir a cuál, el que fuera, demostró su catetez. Sí, bueno, porque este hombre le daban unas condiciones económicas envidiables y renunció por seguir siendo un tío digno, con honor y amor a su patria, a España. Estamos hablando de 1877, que es cuando le ofrece su graciosa majestad, la reina Victoria, el fichar para la fábrica de cañones. Porque claro, Inglaterra está convirtiendo en una potencia. Y dice, bueno, lo vamos a traer mejor. Dirían con la cultura que tiene mucho de nuestro... Vamos, me gustaría con un micrófono que era franquista o alguna cosa. No, seguro. Aquí seguro que se mezclan churras con medidas constantemente. Que a Franco y no tienen ni todos los días. No tienen ni pajolera idea. Es verdad que una de las cosas que me ha llamado la atención muchas veces de nuestros ediles es el bajo nivel cultural que tienen, ¿no? Oye, una ministra no sabía un término latino, Dixie, y le responde ella, ni Pisi ni Dixie. Los dos ratones cambian los dibujos igual, dicen ni Pisi ni Dixie. No tiene ni idea que era Dixie, que dijo. Sí, bueno, y además es un latinismo que se utiliza mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, no tiene ninguna... Dice una frase entrecomillada y si quieres poner dice Dixie. Esto es Dixie, esto lo dijo. Estas son tus palabras textuales. En fin, eso es una pausa. Una pausa publicitaria, ¿no? Venga, seguimos con estos nombres. Bueno, el nombre de Fiat... Fiat, en realidad viene... ¿No es un acrónimo? Un acrónimo, sí, de Fábrica Italiana de Automobili Torino, ¿no? Ajá. Pero juega también con el tema del verbo latino fio, que está, por ejemplo, en expresiones como Fiat Lux, hágase la luz, ¿no? Que aparece juega con ese... busca también ese juego, ¿no? Y bueno, y después dentro de los Fiat, pues sí, el Fiat Ulises, el Fiat Croma, el Fiat Idea, es decir, todos esos son términos latinos para designar distintos tipos de coches. El Volvo, por ejemplo, la fábrica Volvo, ese nombre, Volvo, significa dar vueltas, que tiene que ver con el tema de las ruedas, ¿no? Se buscó que el nombre coincidiera o tuviera esa reminiscencia a algo que da una rueda. Los coches Dacia proceden del término, como los romanos llamaron a esa provincia, que ahora mismo es Rumanía, la provincia de la Dacia, que fue conquistada por Trajano, ¿no? Pues bueno, pues se le puso el nombre así. Y después dentro de ello pues tenemos el Dacia Alpina, término latino sobre los Alpes, y Dacia Lotus, que significa limpiar, el limpio, ¿no? Etcétera, etcétera. La fábrica Skoda, que no tiene, no, la fábrica checa, ¿no? Sí, claro. Que es de los bárbaros, ¿no? No es ni siquiera una marca de un sitio latinizado, ¿no? En su momento. Bueno, pues tiene Skoda tiene Felicia, el nombre de coche, el Skoda Felicia, que tiene que ver con feliz, el Skoda Fabia, de Fabio, nombre muy... y el Skoda Octavia, son nombres que tienen mucha reminiscencia romana, como la gran familia de los Fabio, y Octavio nada menos que el primer emperador romano fue de la familia de los Octavia. Daewoo, una marca surcoreana. Sí, bueno, pues también ha buscado que algunos de sus coches se llamen, uno se llama Kalos, el Daewoo Kalos, que es hermoso, bonito, en griego, aquí utiliza el griego, y el Daewoo Magnus, grande, intentando mostrar el aspecto que ellos quieren destacar del coche. El domingo me cargué yo un bombón Magnus. Un Magnum grande, ¿no? Buenísimo. Se juega con ese término. Y estamos utilizando latín. Después tenemos el Chevrolet, marca americana. Bueno, pues tiene el Chevrolet Astra, de los astros. Y el Opel Astra también. También el Opel utiliza compañías diferentes, ¿no? Sí. Cautiva, Épica, otro de los coches Chevrolet Épica,
Chevrolet Lumina, luminoso. Los conozco menos porque por aquí se ven poco. Sí, ahora. se ven poco de esto. Y Chevrolet Nova, nuevo. Kia, otra Kia. marca que no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Para nada. Es oriental. ¿Y Kia también es un término latino? No, Kia es el nombre de la marca. De la marca, Te estoy de la diciendo, marca. determinados coches El le modelo, pusieron el modelo, le vale, pusieron al el modelo. modelo. Hay un Kia Potentia, que lo que quiere es sacar la potencia de ese coche. Kia Clarus, Clarus significa famoso. ¿Eh? Y el Optima, que es el mejor. El Kia Optima sería el mejor coche. De ahí Vale. vienen los optimates romanos. Exactamente. De ahí Los vienen mejores, ¿no? Optimates. Marcas americanas. Lincoln. Pues Lincoln tiene un Lincoln navegador. ¿Eh? Ford. La marca Ford. Ford tiene el Ford Galaxy. Y el Ford Orión. Es otro término, otro personaje mitológico. El SEAT. El SEAT tenía... Párate en el SEA porque tengo por aquí otra pregunta. Te la traslado literalmente. ¿Puede dos nombres tener el mismo significado en griego? Como por ejemplo Sofía y Sonia. Sí, claro, puede haber nombres que tengan la misma significación. Sí. Sí, es cierto. No, he elegido dos, pero no sé si en este caso significan lo mismo. Sofía. Sabiduría. Ah, qué bien. Otro día tengo también, estoy preparando... El amor por la sabiduría. Me puse a buscar, porque salió el otro día el tema de Teodosio, ¿no? El significado que es un don de Dios, significa literalmente, lo mismo que Teodoro, tiene un significado muy parecido. Buscando nombres griegos y latinos que han llegado a nuestro idioma y te sorprendería la cantidad de nombres, pero más de 100, ¿eh? Más de 100 nombres que se utilizan hoy en día que tienen origen griego y otra cantidad enorme que tienen origen latino, ¿no? Vale. Y sobre todo los griegos, los nombres griegos siempre fueron nombres parlantes y nombres que el nombre ya tenía un significado. Los romanos muchas veces el significado que nos vienen o los nombres que tenemos de Roma, como Antonio, Sergio, ¿no? Julio, normalmente indicaban el apellido de la familia y ese apellido fue tan famoso que después dio nombre a nombres propios nuestros, ¿no? Claro. Pero para ellos era un apellido, era un nomen, porque ellos tenían el praenomen, que es el nombre propio, que ellos tenían además muy pocos, 15 o 16 praenómenes. Sí, la verdad que se no llaman todos abundan igual. muchos nombres. Lo que indicaba a tu familia fundamentalmente, te reconocía, era el primer apellido, que es el nomen, y el cognomen, que sería el apellido. Gallo, Julio, la familia Julia, César. Después había otras familias Julias, pero no eran César, ¿no? Que no eran el segundo apellido. Bueno, pues muchos de esos nombres ha dado nombres castellanos. Otro día dedicaremos un tiempo a eso. Del SEAT, pues tenemos el SEAT Junior, más pequeño. El SEAT Panda significa encorvado, por la forma que pues yo tenía. lo decía en relación al osito chino, ¿no? Sí, no. Bueno, el significado es eso, encorvado, curvo. Tenemos el Ford Focus, hogar, Focus siempre hace idea de hogar, ¿no? Familiar. El Ford Taurus, el toro. El Chrysler, tenemos el Chrysler Cirrus, que significa rizo. El Chrysler Stratus, significa allanado. Y el Pacifica. De la marca Citroën, pues tenemos el Citroën Nemo, significa nadie. Y el Citroën Visa, visto, ¿no? El Mitsubishi. El otro día leí yo, no recuerdo, hace 2 o 3 días, el punto Nemo. No sabía lo que era el punto Nemo en la Tierra. Y pues lo he visto en el planeta Tierra. El punto Nemo es aquella porción de tierra en el mar más distante de la tierra más próxima, de la costa. La más distante. Fíjate, le pusieron el nombre Nemo, de Nemo. El punto Nemo. Ahí está a 3.000 y pico de kilómetros a la costa. Creo que se encuentra en el Atlántico. Te lo busco ahora. Bueno. Tenemos el Mitsubishi. Bueno, tenemos Mitsubishi Carisma, que carisma es la gracia divina, el tener carisma, ¿no? Quieto, esa palabra sí que ha prevalecido. Carisma. El Mitsubishi Nativa y el Grandis, grande. Daihatsu o Daihatsu, pues Daihatsu Materia, otro término latino. Hyundai, fíjate que estamos hablando de coches que son de orientales, ¿no? Marcas orientales, pues también han buscado que el término de sus modelos
tenga algo que ver con el latín o el griego. Hay un Hyundai Satélite y Hyundai Genesis o Génesis, ¿no? Tenemos el Nissan Micra, pequeño, el Nissan Máxima, el más grande, y el Nissan Serena, tranquilo. Tenemos Suzuki, pues tenemos el Suzuki Aristo. Aristo viene de Aristos, que era el mejor, de ahí viene la palabra aristocracia, el poder de los mejores. Y el Suzuki Ignis, fuego, ¿eh? El Suzuki Prius, primero, y el Suzuki Celsior, el más noble, ¿vale? Pues fíjate cómo hay incluso marcas que son de origen, pero ya hemos enumerado muchísimos de ellos. ¿Pero qué seguimos? Toyota. Toyota tiene el Toyota Matrix, madre, ese es su origen. Toyota Auris, que tiene que ver con el oro. Aurum, pero también tiene que ver con oído, con opinión. Es decir, lo que quiere... Viene lo que yo tengo puesto ahora en mi cabeza, auriculares. Exactamente. El Carina es la quilla de los barcos, se llamaba en latín carina, ¿no? Será por lo que fundamentalmente se busca es que suene bien y además que destaque algún elemento que ellos quieren darle fuerza, ¿no? El Toyota, bueno, el Honda, tenemos Honda Odyssey, Honda Supra, todos ellos de origen latino o griego. Lancia, la marca Lancia tiene el Lancia Fedra, que hace referencia a este personaje también mitológico, el Lancia Delta, el Lancia Ypsilon, letras griegas, el Lancia Aurelia, otro nombre de reminiscencia romana, de los Aurelios, el Lancia Libra, el Lancia Tema y el Lancia Tesis, todas ellas tesis, pues, o todos ellos de reminiscencia o griega, en el caso de estos dos últimos, o latina. Renault, pues el Renault tiene el Megane, hace referencia a Megas, que es más grande. ¿Y el Clio? El Clio, Renault Clio, que hace referencia a la musa de la historia, una de las musas. Cliope. Clio. Cliope era el nombre de... No era el nombre de una musa. Clio. Clio es el nombre de la musa de la historia. Y después existen otras musas como Euterpe, Urania, ¿no? Sí. Todas esas. El Renault Modus, medida, ritmo, todo eso quieren. Volkswagen, el Volkswagen tiene el Volkswagen Phaeton, otro mito muy famoso, ¿no? El mito de Phaeton. Mi coche es un Volkswagen, EOS. EOS, exactamente, pues EOS es Aurora, otro personaje mitológico, el EOS. Bien, EOS. Ya te digo que la casualidad estoy diciendo Volkswagen, que mi coche es EOS. ¿De dónde saldrá este nombre? Creía que era un acrónimo. No. EOS es la aurora. Hace referencia a la aurora, ¿no? Bueno, haciendo una mínima pareada, es el punto Nemo, esa inaccesibilidad que hay desde ese punto hasta la Tierra más cercana, hasta 2.722 kilómetros de la Antártida en el Océano Pacífico. Ya lo tengo aquí. El punto Nemo, que ha salido... No sabía yo nada de eso. Sí, el que está más lejano de la Tierra. Bueno, aquí viene, bueno, el que le interese pues lo puede ver porque es muy interesante, ¿no? Curioso. Le llaman el cementerio de las naves espaciales, para que no caiga encima de la Tierra. Y el fondo está a unos 3.700 de profundidad, metros. No. Bueno, perdona que te haya interrumpido. Sí. Opel. El Opel tiene el Opel Astra, los Astros, el Opel Insignia, el Opel Corsa, el Opel Viva y el Vectra. Todos esos son... ¿Qué es Vectra? Vectra es otra grafía griega. Vale, perfecto. Bueno, pues la verdad que bastante interesante todo este latín presente en la publicidad de coches y de vino. Ahora hablaremos de los vinos, que también ahí sí que hay también que contar. Y por terminar, tengo aquí otros que he ido anotando, por ejemplo, los camiones Pegasus. ¿Te acuerdas de los camiones Pegasus? ¿No? Pues el caballito alado, Pegaso, en la mitología muy conocido. Está el Fénix, que habla también de ese personaje mitológico. Veis que la mitología está muy metida también en el tema de los, ¿no? De los nombres. Tenemos ya son marcas menos conocidas. El Dodge Aries, esto es una marca americana, ¿no? Dodge Aries, hace
hace referencia a este personaje que después es uno de los signos zodiacales. El Gumper Apolo, el Saturn Aura, el Isuzu Géminis, el Ferrari Mitos, el Motoquad Nativa, otro, el BMW Rex, la palabra rey. Hay una marca llamada Stella, también de coches, una marca, el Subaru Suprema, otra, es decir, casi todas las marcas comerciales de coches, casi todas las marcas de coches han creado algún coche que tiene un apellido, es decir, un modelo que tiene reminiscencias del latín y del griego, y ya te digo, por lo bien que suena y por el prestigio que suele dar lo clásico. Hay un grupo muy famoso que se llama T-Rex, precisamente, Tiranosaurio Rex. Exactamente. Si nos centramos ahora en el vino, bueno, pues en el vino tendríamos aquí que contar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque al vino siempre se le ha intentado, el que ha hecho un vino, primero el vino recoge una tradición de mucha antigüedad, ¿no? El vino se conocía en la antigüedad y tenía un enorme, bueno, imagínate los romanos, la enorme tráfico comercial de vinos que tuvieron en su época y lo importante que era para ellos el tema del vino, ¿no? Y siempre se ha buscado, al ponerle el nombre al vino, buscar un elemento diferenciador. ¿Qué quiero yo destacar de mi vino, no? Para que sea atractivo y si me lo compre. De hecho, aquí hay una calle, Trasbolsa, al campo, está una bodega de Pedro Romero, y allí tiene, en latín, claro, eso que está hablando del vino, en los bors. ¿Y qué significa bors? En latín, a ver si yo lo pronuncio bien, vinum optimum rare signatum, que más o menos tiene que decir vino óptimo raramente señalado. Signatum. Y esos son, bueno, los olorosos, los palos cortados. Sí, que son vinos escasos. Exactamente. Y son los mejores, ¿no? Eso es lo que se quiere destacar. Ya te digo, buscando siempre esos aspectos de sonoridad, de buscarle algo que evoque, simplemente el nombre ya te evoque algo que tú quieres destacar de esos vinos, etcétera, etcétera. Todo esto que te estoy hablando lo he sacado de un artículo de Mariluz Husillos que se llama El vino habla en latín. Y distribuye los nombres de los vinos a partir de varios apartados. Empieza diciendo que el vino suena. Y entonces hay muchos vinos a los que se le ha buscado que el nombre tenga que ver fundamentalmente con cantos o canciones en latín, o con salmos, oraciones que estén en latín. Por eso existen vinos que se llama, te voy a enunciar, Agnus Dei, Aleluya, Angelus, el vino Ave María, el vino Benedictus, el vino Dies Irae, tú sabes que es una de las partes de esto de Mozart, Gloria in excelsis Deo. La ira de Dios. Exactamente. Gloria in excelsis Deo, hay otro vino que se llama así. Una marcha de Semana Santa. Laudate Dominum, alabada al Señor, el Magnificat, hay un vino llamado Ora pro nobis, ruega por nosotros, el Panis Angelicus, Regina Coeli, Requiem, Salve, Te Deum, Santus, todos esos son nombres de vinos a los que uno ha intentado. Quizás porque la presencia del vino en la Eucaristía era una forma de dar ese carácter sagrado al vino, claro, es por darle esa idea. Pero otro campo donde hay muchísimos nombres de vino que intentan entrar por este camino es el vino y el color. Tú quieres destacar de tu vino la apariencia, el color que tiene, ¿no? Entonces eso hace que haya muchos vinos que se referencien por su aspecto. Por ejemplo, tenemos por orden alfabético Albus, blanco, Ater, Atrum, significa negro, oscuro, Candidus, blanco, Clarus, hay vinos que se llaman Flavus, Flavum o Flavus, que tiene que ver con el color amarillo,
Tenemos vinos con el color que le han puesto el nombre de Furbus, Furbus que significa negro sombrío, negro muy oscuro, será un vino muy oscuro. Livor, que significa morado. Níger, Nigra, Nigrum, el negro. Hablando del color, hay un vino llamado púrpura, por destacar ese color. Rosae, Roseum, Roseus, vinos rosados, ¿no? Rosado. Rubens, que significa rojo bermejo, rojo oscuro. Rubentis, Ruber, que también significa rojo. Hay muchos que van con no sabía que había tanta modalidad de vino. El vino Rubrum, latino. Rubrum, el vino Rutilium, que destaca que es un rojo brillante. Ayer probé yo un vino de la Ribera Sacra. Ribera Sacra, la Ribera Sagrada, ¿no? Sagrada. Hay muchos de la Ribera Sacra. Son... El Viola, que hace referencia al color violeta, en cierto modo violeta del vino. Viridis, color verde, vino claro. Es decir, hay muchísimos vinos a los que se le ha, lo que uno destaca de él es el color, la apariencia que tiene a simple vista. Bien, pero después hay otra cantidad de vino que se destaca lo que es la botánica. El vino sabe, ¿no? Entonces se destaca la característica aromática que tú le quieres destacar de ese vino. Entonces le pones nombres que tienen que ver a lo mejor con nombres de fruta. Por ejemplo, hay el vino cárica, que quiere decir higo seco, pues ese es el regusto que a lo mejor te deja de vino. El vino rubus, que significa zarza. Morus, ficus, higo, otra vez. Querasus, que significa cereza. No es un vino, pero Pirus, que te deja un regusto, un sabor a pera. Es decir, los que entienden de vino son capaces de encontrar todos estos matices dentro de... A ver si después no tomar nota, me quedé otro día con la duda de si la palabra, en este caso, ya hablamos de vino, pero yo he hablado de un refresco, el melocotón, si tiene un origen latino. Sí, bueno, lo que es la fruta sí es de origen latino porque el albérchigo. Tómate nota también, el albérchigo. Albérchigo y melocotón. Sería interesante. Albérchigo tiene más apariencia de ser árabe, ¿no? Árabe, ¿verdad? Por todo lo que empieza por al el sufijo al, ¿no? Pero el melocotón lo trajeron los romanos a... Ajá, vamos, ya me está respondiendo. Lo que pasa es que el nombre de melocotón no sé yo exactamente de dónde procede. Mira, pues, me gusta porque todas estas cosas me gusta investigarlas. Sigo con los nombres de vinos que tienen... Te interrumpo porque se me olvida. De fruta. Bueno, pues tenemos uno que se llama fragaria, que tiene que ver con la fresa. Otro que se llama prunus, que tiene que ver con la ciruela. Es decir, lo que tú quieres destacar. Hay después otros que tienen relación con las flores. Hay un vino llamado Primula Rosa, otro que se llama Rosa Gálica. La rosa aparece mucho en los nombres de vino. Bellis perennis, Tulipa, tiene que ver con el tulipán. Y otros vinos que se le ha puesto el nombre por las plantas, nombres de plantas, como Salvia, Laurus nobilis, Eucaliptus, vino Eucaliptus, Rosmarinus, el romero, Rosmarinus, etc. Y también el nombre de árboles. Pues hay un vino que se llama Antilia, Acer, Cedrus, Quercus, que significa encina, etcétera, etcétera. Así, también ha habido muchísimos vinos a los que se le ha puesto nombre por la botánica. Continúo. Esta mujer, Marilú Sillo, dice, el vino habla. Es decir, hay muchísimos vinos a los que se le ha puesto simplemente el nombre, porque el nombre utilizando latinismos de uso corriente. Esto te digo yo del prestigio del latín, ¿no? Entonces tenemos por aquí infinidad de vinos, un vino que se llama a priori, a posteriori, ad hoc, alma mater, alter ego, cum laude, curriculum vitae, de facto, etcétera, ex libris, honoris causa. Todo esto son latinismos y se ha utilizado para ponerle el nombre al vino de esta forma. In extremis, in situ, mea culpa, modus operandi, non plus ultra, numerus clausus. Aunque no te lo creas, todos estos son nombres de vinos. Además ella lo coloca poniéndote etiquetas de esos vinos. Ahora pone el nombre de Marqués de Cáceres, Marqués claro, de... Marqués hubo otra moda de poner... Ricard, es por intentar darle un prestigio de que es un marqués, ¿no? Sí. Primus inter pares, quid pro quo,
Rara avis, poner el nombre de un vino, también destacar que es raro, ¿no? Que es una cosa muy especial. Que no es cualquiera. Cualquiera. Sine die, sine qua non, sui generis, vox populis, todos estos expresiones que yo he dicho son latinismos de uso corriente, común y corriente, se le han colocado a vinos. Yo aquí añadiría algunos más recientes y más conocidos por nosotros, por ejemplo, el vino este que se le ha puesto el nombre de Garum. Garum. Sí. Hace referencia al garum, a ese alimento romano, ¿no? Que decía que sabía muy mal. Eso, a nosotros ese lo que es el garum, pues nos parecería una comida bastante rara para nosotros, muy rara para nuestro gusto, pero sí, el término suena bien. Y se le ha puesto, y el vino, a mí me gusta mucho este vino, ¿no? El vino del Garum. Nos lo traerá la semana que viene las dos palabras que te he dicho, pero en el Alberchigo te va a llevar la sorpresa. Sí. Tenemos Prior, Protos, el primero, ¿no? Melior, el mejor. Proto significa primero. Primero, sí. De ahí viene prototipo, el primer... La protohistoria. La protohistoria, etcétera. La primera historia que vamos a hablar de todo un rato. Bueno, pues ya te digo, hay montones de vinos que tienen que ver con esto, simplemente con el latinismo. El vino y la literatura. Hay muchísimos vinos también a los que se le ha puesto el nombre o de un autor antiguo o de algún autor que ha hablado del vino y habla de las virtudes del vino, ¿no? Por ejemplo, Homero, Eurípides, Marcial, Petronio, Horacio, todos ellos tienen sus vinos, pero existe también un vino llamado Locus Amoenus, que es un homenaje a Horacio, ¿no? Y su Locus Amoenus. Tenemos un vino que se llama Eneas, es decir, existe todo tipo de vino. Hay otro vino que se llama Satiricón, que es una obra de Petronio, ¿no? Curiosísimo. Vino y los utensilios que se utilizaban antiguamente para hacer vino, de época romana. Entonces ha habido quien ha aprovechado eso para crear nombres de vino con esos utensilios antiquísimos que se utilizaban los romanos para elaborar el vino. Y además, o han buscado también ponerle el nombre de vino de determinados autores que escribieron obras sobre el vino. Por ejemplo, el famoso Columela escribió De Re Rústica, sobre el campo, sobre la cosa rústica, y dedicó páginas de ese tratado al vino. Entonces hay un vino que se llama Columela, literalmente. Hay otro personaje llamado Palladio, que escribió una obra llamada Opus Agriculturae, el trabajo de la agricultura, y también hay una empresa que ha puesto a su nombre Palladio, que en homenaje a este personaje que le dedicó buena parte de su obra a hablar del vino. E incluso Plinio el Viejo escribió su Historia Natural, Naturalis Historia, y también existe un vino llamado Plinio, hablando de estos personajes. Pero es que después existe el vino Calatus, que era una especie de canastilla de copa que se utilizaba en la época antigua. Existe el nombre de Cadus, que era un cántaro utilizado en la bebida. Existe el nombre de vino, uno se llama Dolia y otro se llama Dolium, que hace referencia al barril, como llamaban los romanos a las tinajas, los barriles. El vino ánfora, que tiene que ver con las ánforas donde se trasladaba el vino. Tenemos el vino Torculum, que era la prensa con la que se apretaba la uva, tal y cual, de la época más antigua. Es decir, han buscado el nombre de ese vino a partir de estos instrumentos antiguos que se utilizaban para esto. Y por último, ha habido gente que se ha remontado incluso a hablarnos de los vinos que bebían los antiguos. Y le han puesto el nombre al vino haciendo un poquito de historia, ¿no? Por ejemplo, existe un vino, los romanos bebían mucho el mulsum. Hay un vino que se llama mulsum. Pues esto es un vino dulce que hacían los romanos, que hacían con vino y lo mezclaban con miel. Bueno, pues seguramente el mulsum sea una marca de vino actual que es un vino dulce. Y le han buscado el nombre de cómo se llamaba ese vino que utilizaban los romanos. El passum, las pasas.
Merum era otro tipo de vino que bebían los romanos, que era un vino Sí, puro. Pasum es de las pasas, Moscatel Exactamente. tendría que Sí, ver algo también con sería, me imagino que no, pero ya no sé, la palabra moscatel, si quieren la apuntamos investigamos con lo de también, melocotón. Lo de melocotón. de dónde vienen estas palabras, es curioso, de dónde vendrían Moscatel, estas. claro, has dicho pasa. Ellos bebían también un vino llamado de frutum, que era una especie de vino cocido, para nosotros un poquito extraño, una especie de mosto, ¿no? Pues, Vale, vale. y Pero ha dicho cocido, de caliente, sí, como sí. no sé, una queimada. Sí, ellos primero lo cocían y después lo dejaban. La famosa queimada, ¿no? No sé cómo lo harían, es bastante complicado. Seguramente el vino que ellos bebían a nosotros no sé si nos gustaría. Ellos también tenían un vino que llamaban conditum, que es un vino aromático al que le echaban especias y cosas de estas. Pues bueno, pues también se le ha dado nombre a vino. Y los grandes vinos de la antigüedad, los que tenían más fama, eran dos: el Falerno y el Apianum. Bueno, pues ha habido empresas que han puesto el nombre de Falernum a su vino y Apianum, que son los dos grandes vinos que bebían los romanos y los que tenían más prestigio y eran más caros en su época. Es decir, aquí he hecho todo un recorrido enorme sobre el cómo en el mundo del vino se ha buscado encontrar términos latinos de muchos orígenes, sobre la música, sobre el color, sobre los sabores, sobre la botánica, sobre la lengua latina, sobre los utensilios que utilizaban los romanos en su época para hacer vino, etcétera, etcétera, de tal forma que si cuentas todo lo que hemos ido, pues más de 100 vinos actuales han tenido o tienen, no solamente españoles, estamos hablando de vinos italianos, vinos franceses, vinos que le han buscado el nombre, buscando ese prestigio, esas reminiscencias clásicas a sus vinos, de tal forma que quizás la mayoría de los vinos, podríamos decir, de los vinos que hay en el mundo, una gran mayoría de ellos tienen nombre de estos de latín, cuyo origen está en el latín y el griego. Entonces, dos campos tan distintos como el campo del automovilismo y el campo del vino, como son dos de los que más han recogido esa idea de que la publicidad en latín y en griego pues tiene mucha potencia y tiene mucha fuerza. Es muy curioso esto. La verdad que sí, me queda asombrado la cantidad de vinos con nombres latinos. ¿Cuántos hemos dicho desde que hemos empezado? Pues muchísimos. ¿Y cuántos coches hemos dicho que tienen un nombre latino? Se le podía poner un nombre de cualquier cosa, de cualquier idioma, se podían nombres en inglés. Pues la mayoría eligen esas connotaciones que trae las lenguas clásicas. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás de tiempo? Pilladillo ya, ¿no? Pilladillo, bueno, pues no dejamos sé, los temas para no hacer las cosas rápidas. Sí, no, y además pues muy interesante porque estos temas hay que tocarlos poquito a poco. Nos va a llevar a hablar de otras cosas. Hablaremos de Judea, de la revolución de las tres de guerras judías que tuvieron los romanos. Una de ellas dio origen, creo que la segunda rebelión dio origen a que Roma tomara drásticamente, quitarle el nombre de Judea, Israel, y ponerle Palestina. La Siria Palestina. Estamos hablando del año 135. Y la palabra Palestina viene de Filistina, de los filisteos. Porque ellos consideraban que los filisteos eran un pueblo muy enemigo de los judíos. Sí. Y por eso, para más escarnio de los judíos, cuando la diáspora, cuando los expulsaron, sí, le pusieron a ese territorio Siria-Palestina, ¿no? Sí. Esa palabra que viene de... Aquello es un avispero, curioso, ¿no? Siempre Siria, que bueno, que antes que musulmán fue cristiana. El camino de Damasco, en el que se le aparece Cristo a San Pablo, pues ya era un camino de cristiano. Siempre ha sido una zona muy conflictiva. Y ahora te pones tú a analizar y dices tú, bueno, se están enfrentando quiénes contra quiénes. Los drusos contra los, en este caso, los chiitas. Hay una pero hay terrible, que es difícil. Son muchos enemigos entre sí, ¿no? El gobierno, que ahora lo lleva estos mismos son los que se cargaron el Líbano, ¿no? Sí, Líbano era un país idílico. Y está resucitando poquito a poco. Y el pobre que cayó. Le llamaban la Suiza del Mediterráneo. Exactamente. Pues terminó destruido porque ahí no es que hubieran dos rivales. Yo me gustaría que todos contra todos y había matanza de todo tipo. Que viniera aquí un historiador y explicara, por ejemplo, el problema de Siria. El problema de Siria actual, fíjate actual, que el otro día se han establecido un enfrentamiento entre ellos mismos, drusos, con los beduinos. Y el gobierno pues tiene otra ideología que es más bien yihadista,
Sí, sí, sí. Dios Bueno, mío, aquí es un polvorín no. constante. Totalmente. Esto es nuestro, no, cuidado, estudió usted la historia, Siria era cristiana. Sí, 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 sí. Y Palestina, pues ya lo verán ustedes también. Igual. ¿Eh? En fin, cosas de la historia. Pues nada, Pues nada, Ramón, lo vamos a dejar aquí. si Yo se da solamente también el rápidamente. próximo día, A ver el libro, ¿cómo se sí, llama? un El libro nuevo mundo. que quería yo recomendar, Sí, muéstralo, que elévalo un traeré poquito. algún articulito de aquí para comentarlo, que es un libro, sobre todo yo voy trayendo libros que son fáciles de leer y interesantes, ¿no? Ajá, Que no sean un plomo, ¿no? ya. Y este es contar el mundo antiguo, no solamente Roma y Grecia, aunque casi todo está centrado en Roma y Grecia, pero también Persia, etcétera, En etcétera, 20 en estratagemas. 20 estratagemas. La primera Aquí del destaca caballo de la Troya. primera, la del caballo de Troya, evidentemente. Es cómo muchas veces el ser inteligente y el inventarte una estratagema te ha ayudado y ha cambiado muchas veces en momentos clave de la historia. Algunos de los que nos cuenta aquí son mitológicos, ¿no? Como lo de Troya o lo de la reina Dido en Cartago, etcétera, etcétera, pero se para también a hablarnos de la victoria de los griegos contra los persas, nos habla de Alejandro Magno, nos habla de Aníbal, etcétera, etcétera, como muchas veces lo que utilizaron estos grandes personajes fueron estratagemas, estrategias, engaños para lograr sus Ya. fines y lograr sus No sé victorias. si vendrán ahí los del derribo de las murallas de Jericó, que Es tiene cierto. que ser una estratagema también. También. Sí, sí, Sería bueno, hay muchísimas, ¿no? interesante. Esa no está aquí, Una pero estratagema. ya te digo. ¿Cómo derribar unas trompetas a las murallas de Jericó? Pues oiga, los decibelios derriban cosas. Los decibelios derriban, Cosa. pero tiene que ser muchos decibelios. Eso. En fin, que Ramón, te esperamos aquí si hay suerte, si no hay nada al contrario, la Sí, próxima la semana semana. que